Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Segundo domingo de Adviento. El evangelio que se nos propone es Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Principio de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Tal como está escrito en la profecía de Isaías: mira, envío delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz clama en el desierto: preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de piel de camello con un cinturón de cuero en la cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El Evangelio según San Marcos es el primero de los 4 evangelios cronológicamente hablando. Aunque es difícil dar una fecha precisa, los estudiosos estiman que fue escrito alrededor del año 65 después de Cristo, es decir, unos 35 años después de los sucesos narrados. Hoy escuchamos los primeros 8 versículos que hacen parte de la introducción al Evangelio, que va del versículo 1 al versículo 13 del primer capítulo. Una introducción que contiene distintos elementos. Primero, el título, versículo 1. Segundo, la predicación de Juan Bautista, versículos del 2 al 8. Tercera, el bautismo de Jesús, versículos del 9 al 11. Y cuarto, las tentaciones de Jesús en el desierto, versículos 12 y 13. El texto que escuchamos hoy, por tanto, contiene el título y el ministerio o predicación de Juan el Bautista. El título es solemne: Arge tu evangelio Jesús Cristo Ioteu, que significa principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inicia pues el evangelista Marco con la palabra principio, que evoca el inicio de la Biblia misma, pues el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, inicia igualmente con la palabra principio. Si con el Génesis inicia la revelación de Dios, con Jesucristo, con el evangelio de Jesucristo, esa revelación alcanza su plenitud. Si el Génesis narra la creación de todo, el Evangelio de Jesucristo narra la recreación de todo. Propongo algunas ideas para nuestra reflexión. La primera, la potencia alegradora del Evangelio. Evangelio, evangelion en griego, significa literalmente buen anuncio, buena noticia. Es quizás la primera vez que con esta palabra se designa una obra literaria escrita, pues hasta entonces la palabra evangelio indicaba el anuncio o la proclamación oral, la predicación proclamada, la proclamación predicada de la salvación mediante la muerte y resurrección de nuestro divino Señor. Es bello sentir la palabra evangelio en tiempo de Adviento con solemnidad hierática y hieratismo solemne, porque Adviento anuncia al Señor que viene. La fuerza salvadora de Dios pasa por algo aparentemente débil, como es el anuncio. La potencia salvadora de Dios pasa por algo aparentemente frágil, como es una predicación. Evangelio significa alegre anuncio, es decir, anuncio alegre que alegremente alegra tanto a quien lo entrega como a quien lo recibe. No es un anuncio triste,
ni entristece a quien lo transmite, ni se transmite con cara triste ni corazón triste. Es un anuncio alegre que se transmite con corazón alegre, el cual se refleja en un rostro alegre. La buena nueva del Evangelio irradia alegría por donde quiera que se proclama. Anuncias el Evangelio con alegría y dejas que el Evangelio sea tu alegría. El Evangelio tiene una potencia transformadora maravillosa. No es un anuncio alegre que deja la realidad tal como la encontró. Es un anuncio que impacta positivamente la vida social y personal de quienes lo escuchan. El Evangelio es igual, pese al paso del tiempo, pero nada queda igual cuando pasa el Evangelio. Si fuésemos más conscientes de este poder transformador del Evangelio, lo anunciaríamos más, lo anunciaríamos mejor. Marcos escribe su Evangelio y las primitivas comunidades cristianas predican con ardor el Evangelio con la plena convicción de estar injertando en la historia y en la sociedad humana el elemento más transformador que la humanidad haya conocido. ¿Tú sientes, experimentas el poder transformador del Evangelio en tu vida? ¿Tú estás convencido de que el Evangelio es lo que necesita nuestro mundo para transformarse? El Evangelio, la buena nueva, es lo que todo corazón humano anhela y necesita. El corazón fue hecho para el Evangelio y el Evangelio fue hecho para el corazón. El Evangelio es la respuesta a la más profunda sed del alma humana. El Evangelio responde al deseo profundo de vida plena, plenitud feliz, felicidad viva, vida eterna. Si se tuviera conciencia de esto, todos los padres serían celosos en anunciar el Evangelio a sus hijos. Los amigos lo anunciarían a los amigos. Sería lo primero que haríamos con la gente a la que queremos de verdad. Pues nada hay para ellos más necesario, más identitario, más hermoso y más precioso que el Evangelio. ¿Tú crees en verdad que el Evangelio es lo que tu vida necesita? ¿Crees en verdad que lo que necesita la gente a la que quieres es el anuncio del Evangelio? Segundo, ¿quién es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Marcos inicia diciendo Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo mismo es el Evangelio. El genitivo de Jesucristo es a la vez objetivo y subjetivo. Jesucristo es el contenido del Evangelio. Y Jesucristo es el proclamador del Evangelio. Jesucristo es quien anuncia el Evangelio y Jesucristo es el anunciado en el Evangelio. Jesucristo, así pues, es el anunciador y el anunciado. Él es el modelo del evangelizador y Él es el Evangelio vivo. Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, para que los hijos de los hombres puedan ser hijos de Dios. Tú estás anunciando a Jesucristo. Estás anunciando como Jesucristo. ¿Cómo presenta Juan el Bautista a Jesús? Primero lo presenta como el Evangelio. Segundo, lo presenta como el más fuerte. Versículo 7. Jo ischiroteros mu, el más fuerte que yo. El Señor, frente al cual Juan Bautista no se considera digno de llevar a cabo la función que en la época desempeñaban los esclavos, desatar las sandalias, un gesto para el cual es necesario inclinarse profundamente, un gesto que requiere una humildad particular. Jesucristo, según Juan Bautista, es el fuerte, frente al cual todos somos débiles. Él es el omnipotente que evidencia nuestra impotencia. Él es el fuerte que desenmascara nuestra fragilidad. Aprendamos de Juan Bautista a hacer de Cristo el metro con el cual nos medimos para descubrir siempre nuestra pequeñez humilde, humilde creaturalidad, creatural necesidad de Dios. ¿Es Cristo tu fortaleza?
El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo tu fortaleza. El más fuerte es tu fortaleza. Jesús es presentado por el Bautista también como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Autos de baptise humas en neumate hagio. Versículo 8. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautizar, que significa sumergir. Cristo es quien nos sumerge en Dios, nos sumerge en el agua viva del Espíritu que nos da vitalidad, quien nos sumerge en el fuego de su Espíritu que nos purifica y nos santifica. Si el bautismo de Juan con agua ritualiza la pureza exterior, el bautismo de Jesús con el fuego del Espíritu ritualiza y realiza la purificación interior, nuestra recreación gracias al aleteo del Espíritu Santo. ¿Está tu vida sumergida en el Espíritu? Echémosle una mirada también al precursor, el protagonista de este paso del Evangelio, además de Jesús. Juan Bautista, el precursor del Señor. Él prepara el camino a quien el camino es. Él está en el desierto como en el desierto estará Jesús. Él bautiza como luego Cristo instituirá su bautismo en el Espíritu. Él morirá mártir. Como mártir por excelencia será nuestro divino Señor. Por ello, Juan Bautista es el precursor de nuestro Señor. Juan Bautista es hombre de silencio solitario, soledad profunda, profundidad espiritual, espiritualidad ascética, ascetismo austero, austeridad modesta, modestia templada, templanza humilde, humildad admirable, admiración reverente, reverencia ante quien es el más fuerte y ante quien bautiza con el Espíritu Santo. Así Juan Bautista nos enseña con su vida misma que estas son las actitudes con las cuales preparamos el camino al Señor. María, la Virgen Madre, nos ayude a disponer el corazón como ella para acoger al Señor que viene y dejarnos transformar como ella por la potencia del anuncio del Evangelio. Saludo desde la vereda Limonal. Escribió San Agustín: la medida de la humildad ha sido dada a cada uno conforme con la medida de su grandeza, y tanto más será la soberbia que deberá ser vencida, cuanto mayor será la propia dignidad. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.